Hello, hello, hello. Bienvenidos mis amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche? Vamos a esperar a que algunos se vayan conectando, que algunos vayan llegando. Mientras tanto, escuchamos un poco de The Nature Paul. ¿Quién anda por aquí? A ver, pasen a saludar en esta noche. Vamos a tener un tema bueno. Claro que sí. Luis Tinoco, para servirle a Dios y a usted, mi querido SB Top. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Dios te bendiga. Bendiciones. Reaccionen ahí al algoritmo. Denle tap a esta transmisión para que el TikTok nos recomiende. ¿Cómo andamos por allá? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mi buen Beto? A ver, te voy a poner ahí saludar. Ha saludado a Beto. Excelente. Eso es todo. Lo bueno es andar. Ya eso ya es ventaja. Lo bueno o lo bien ya es otra cosa. Eso ya estamos del otro lado. Pero lo importante es justamente estar. ¿Qué me cuentas, mi querido Beto? Vamos a tener un tema bastante bueno. No lo quería sacar antes porque justamente, ¿cómo se puede decir? No quería hacer leña del árbol caído. Ay, que lo choca. Porque no quería justamente hacer, como dice el dicho, leña del árbol caído, pero es un tema bastante interesante el hecho de los juicios de Dios, ¿no? Si todavía Dios hace juicios, si todavía Dios hace ese tipo de acciones, ¿no? Hoy en día estamos en una época, en un estado, digamos, teológico, podría decirse, donde se predica mucho de la gracia, ¿no? Y decimos, no, es que cosa de la gracia, básicamente todo lo que hagamos, básicamente todas las cosas que podríamos hacer mal, Dios las perdona, no hay ninguna consecuencia, no hay nada de ese tipo de cosas. Pero eso es lo que realmente nos enseña la Biblia, eso es realmente lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a descubrirlo en esta noche, vamos a indagar qué es bajo mi perspectiva, o sea, tampoco tratamos de imponer, ¿no?, las ideas, pero es lo que yo entiendo y es lo que se percibe a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se unan unos poquitos más. Mientras, si quieren sacar algún tema de conversación, algo, pues con todo gusto vamos a estar aquí saludando a los que se suban a saludar o los que pasen a saludar en esta noche bonita de lunes, que ya estamos cerrando ya el mes, 10 días para un nuevo mesecito, ya entrando agosto, septiembre, ya fue el año. Entonces pues hay que aprovechar lo que tengamos ahorita, sigamos haciendo todas las actividades que se puedan para poder llegar a buen puerto. Mientras tanto, vamos a sorbernos un poquito de café.
El café debe ser amargo y oscuro como la vida. Hay quienes toman el café de caramel macchiato con 2 pompas de menta. Y digo, cada quien, ¿no? Y su diabetes, pero de preferencia amargo, sin azúcar. ¿Quién pasa por aquí? A ver, pasen a saludar en esta noche. ¿Quiénes andan por aquí? Vamos a poner algo más alegre. ¿Quién anda por aquí? El buen Mark. Es bueno saber que soy tu aleluyo favorito, mi querido Mark. Ya andamos por aquí ya bancando aquí las transmisiones. Hemos tenido bastante trabajo, bastantes actividades, entonces pues no se había podido, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios ya estamos un poquito más, con más espacio, con más tiempo, con más comodidad. Entonces pues ahorita estamos en esto ya. ¿Quién más anda por aquí? A ver, pasen a saludar. ¿Cómo estás, mi buen Mark? También tiempo que no te veía por aquí. Y regresa a pelear contigo. Hoy tengo un tema bastante, no digo complejo ni nada, pero bro, sí creo que entra al diálogo de que pueda haber ahí un debate, ¿no? Pero ahí te espero. Pues ve a hacer tus cosas con calma, ve a hacer tus cosas tranquilo y aquí vamos a estar. De aquí hasta las 12 de la noche vamos a tener un ratito de live. De igual manera, quienes están por acá, pasen a saludar. Dexter, para debatir soy yo. El buen Dexter. ¿Cómo estás, mi buen Dexter? Dios te bendiga. Bendiciones. Un gustazo que estés por acá, mi querido Dexter. El anonimato. ¿Quién eres, Dexter? Es un misterio. Eres un misterio. Pero está bien. Pues bueno, yo creo que estamos todos conectados. Está bien, todavía no lo hacemos por cantidades, lo hacemos por amor a la palabra de Dios y a de las personas que están aquí. Pues bueno, vamos a comenzar en esta noche con el tema. Ahí me veo ahí, chiquito. Con todo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, voy a apagar toda la música. Ok. Ahí está. No sé si se escucha ahí la música todavía, pero esperemos que sí. Perdón. Ya soy viejo, ya tengo gastritis, tengo reflujo, tengo todo ese tipo de cosas, entonces bánquenme ahí. Banquen mis achaques, por favor. Bueno, se los comentaba, el título de aquí, pues creo que lo están viendo. Todavía hay juicios de Dios, ¿no? Hace unas semanas, unos meses, vimos lo que pasó en Venezuela. Recurrentemente cuando pasa este tipo de cosas, pues en las plataformas digitales, en redes sociales, todo el tiempo salen diferentes perspectivas, ¿no? Esto es un juicio de Dios, esto es un juicio por quién sabe qué. Entonces vi un video donde fue bastante atacado un hermano que se llama Germán Ponce, me parece. Creo que sí es Germán Ponce. Yo seguía cierto tipo de su contenido, me gustaba ciertas cosas que él compartía, pero ya después vi que era muy sionista, muy pro al Estado de Israel, entonces dije, no es mi línea, ¿no? Yo no difiero,
en ese sentido, entonces lo dejé por ahí, ¿no? Pero después sacó justamente un video donde se muestra, ¿no? Que está hablando cosas sobre lo que pasó con Venezuela, sobre el terremoto y demás. Entonces se los decía al principio, ¿no? No quiero hacer leña del árbol caído, pero es un tema bueno para poder comentar aquí en el podcast, porque es algo que se toma hoy en día a mito y realidad. Todavía Dios da juicios, todavía Dios manda los juicios como en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es malo, el de ahorita es bueno, no puede pasar nada porque estamos en la gracia. Entonces todas esas confusiones, todo ese sentido de decir hoy se puede hacer lo que sea y no va a haber una consecuencia, lo vamos a descifrar, lo vamos a analizar en esta hora. Entonces vamos a poner aquí el fragmento del video. Me voy a... Espero que se escuche, la verdad. La verdad ni me acuerdo cómo era. Si tenía que yo bajar el company. Bueno, quién sabe. Ahí me dicen si se ve y si lo escuchan, ¿no? Porque se supone que debo bajar algo de aquí de mis componentes de la tarjeta de audio para que no se escuche, pero ¿me escuchan? Me- Estaba Venezuela horas antes del terremoto. Celebrando el día de San Juan Bautista. Dios es un Dios celoso y estoy seguro que te ama Venezuela. Y por eso te está purificando. Es lamentable y triste lo que estamos viendo hoy con nuestros hermanos venezolanos. Dos sismos. El primer sismo fue de magnitud 7.2 y el segundo sismo fue de magnitud 7.5. Al momento que estoy grabando este video hay al menos 32 fallecidos y más de 700 personas que han resultado heridas. Se han registrado derrumbes de edificios en Caracas y otras zonas cercanas al epicentro, con personas aún atrapadas entre los escombros. El estado de Guaira figura entre los más destacados, con numerosos edificios colapsados y daños severos en la infraestructura. El aeropuerto internacional Simón Bolívar sufrió daños estructurales y las operaciones fueron suspendidas temporalmente. Y según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las víctimas y daños materiales aumentarán conforme se completen las evaluaciones. Y en redes sociales vemos un caos. Muchas personas compartiendo su experiencia apocalíptica en este sismo. Y la verdad es lamentable. Oremos por Venezuela. Que Dios tome el control de esta bella tierra. Y deseamos de todo corazón que puedan entender que no fue San Juan Bautista que los liberó este año. Fue Dios quien escuchó tu ruego, Venezuela, y sacó a ese dictador. Él es celoso y no comparte su gloria con nadie. Si hay alguien a quien debe celebrarle, es a Dios. Y este es el momento de venir a sus pies. Grandes propósitos hay para ti, Venezuela, pero es necesario venir a tu Creador. Saben, estoy convencido que más allá de lo físico, de lo material, este sismo trae un objetivo espiritual para que Venezuela abra los ojos y busque a aquel que todo lo puede. Oramos por la paz en Venezuela, oramos por la restauración en Venezuela y oramos para que todo altar de idolatría, brujería, hechicería, todo escombro espiritual sea removido, todo estorbo espiritual sea derrocado. Y creemos, Venezuela, que te levantarás. Estás pasando por un momento de purificación en las manos del Señor, pero volverás a resplandecer. Te amamos, Venezuela, y oramos por ti para que te levantes en toda área y aspecto en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Juan Pérez. Dios te bendiga. Entonces ahí pudimos ver justamente lo que comenta este hermano. Y pues está claro el mensaje, ¿no? Lo que pasó allá, pues es un juicio para purificación a causa de la idolatría y todo eso. Una de las cosas más incoherentes que podemos decir es que un terremoto sea a causa de un juicio, que Dios haya mandado ciertas cosas por... Escucho mucho la... Mejor sin música. Bueno, de todos modos sin música porque luego me censuran igual. Entonces, justamente muchos dicen, no, es que el terremoto es a causa de esto, es que el terremoto es a causa de ese tipo de cosas, porque es un juicio, porque es quién sabe qué tantas cosas. Una de las cosas yo creo que más absurdas que podemos poner como ejemplo de juicio es un terremoto, ya que universalmente se sabe, se entiende y se comprende que las placas tectónicas están en movimiento siempre. Eso es real, o sea, no es algo que nosotros especulemos, ¿no? Siempre están en movimiento, siempre va a haber microtemblores, incluso toda la Tierra siempre está temblando, porque pues ese es el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es justamente eso, ¿no? Que a veces yo creo que agarramos este tipo de temas y lo metemos, ¿no? A una cuestión de, nada, pues es que ese es juicio, es que es esto, es aquí y es allá, sin antes comprender y entender qué quiere decir o qué dice la palabra de Dios. Entonces vamos a analizarlo aquí, les traigo sus diapositivas como comúnmente
lo hago para que tengan aquí no solamente pues que hablemos, ¿no? Una especulación, sino que tengamos las pruebas, que tengamos justamente la fuente para poder hablarlo, para poder comentarlo. Y esto no es una clase, o sea, es algo que yo me gusta compartirles con ustedes, mi perspectiva, ¿no? Entonces yo ocupo mucho el material didáctico porque pues a mí me gusta tanto aprender así y también espero que ustedes lo puedan entender y comprender de esa forma, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí está el título, ¿no? ¿Puede Dios todavía enviar juicios al mundo, no? Esa es la pregunta más grande que tenemos en este momento, ¿no? Porque muchas veces yo creo que a causa de ese tipo de cosas podemos juzgar a Dios de diferentes formas, ¿no? Imagínense qué irónico, ¿no? Nosotros juzgando a Dios, ¿no? Eso sí es algo bastante loco, ¿no? Entonces, el buen Joel Goldberg. Buen Santi. ¿Cómo estás, amigo? Ahí no estoy. ¿Dónde está mi likey? ¿Cómo estás, mi querido John Goldberg? Yo creí que era el de luchador, pero no. Es el de la serie, ¿no? El de la serie ¿cómo se llama? You, ¿no? Creo que sí. Ándale, sí, la serie de You. Es de los loquitos, ¿no? De los que están bien tóxicos, bien psicópatas. Sí, sí, sí. No la he visto, pero he visto los resúmenes. Eso sí, eso sí. Bueno, aquí les presento la diapositiva. Esto lo van a ver mejor si alguna vez quiere pasarse por el canal de YouTube. Ahí lo van a ver bien. Yo creo que aquí se ve. Espero que se vea. Dice, existe una idea muy difundida dentro del cristianismo contemporáneo que afirma, en el Antiguo Testamento Dios castigaba, pero ahora estamos bajo la gracia y Dios ya no juzga. Esa es de las cosas que más hemos escuchado, ¿no? Hoy no puede haber juicios, hoy no juzga porque estamos en la gracia. Al finalizar vamos a descubrir qué es la gracia de Dios, o sea, qué se refiere a Dios, qué es la gracia, ¿no? Dice, desde la teología reformada, esta afirmación es incorrecta, porque establece una falsa oposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Escritura enseña que Dios es inmutable, su justicia no cambia, su gracia tampoco cambia. En ambos pactos encontramos gracia y juicio. Y es que justamente yo creo que no hay una contraposición y no hay ¿cómo se podría decir? Una contrariedad entre tener gracia y juicio. Pero eso ahorita se los quiero explicar más detalladamente. Vamos con la segunda diapositiva. Dios no cambia. A ver, deja ver si lo pongo. Dice John Goldberg, bro, ¿cuál es tu serie favorita para que te haga un edit? Mi serie favorita. ¿Cuál es mi serie favorita? Estaba viendo una ahorita, pero no me acuerdo cuál es. Yo tenía una serie favorita. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo si era de Prime. Mm, ah, no me acuerdo. Podría ser el Mentalista. No, pero el Mentalista ya pasó mi hype con el Mentalista. ¿Cuál estaba viendo? Estaba viendo hace poco una, pero no me acuerdo cuál era. Mm, podría ser la de Invincible, la de Invencible. Está buena esa serie. De los Viltrumitas. Ahí viene el debate, ¿eh? ¿Quién es más fuerte, los Viltrumitas o los Kryptonianos? Para mí los Viltrumitas, porque son como que más naturalmente se van haciendo más fuerte. Y Superman como que está, bueno, los Kryptonianos están como que muy ayudados por la trama, ¿no? Con su absorción del sol y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sigamos con el tema, ¿no? Dice el primer punto, Dios no cambia. El primer fundamento es la doctrina de la inmutabilidad divina. Esta la encontramos en Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La confesión de Westminster es algo muy importante. Las confesiones que nosotros este,
tenemos en nuestro quehacer teológico es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque justamente cuando a veces nos salimos de la confesionalidad, por eso es que tenemos estas confusiones, ¿de dónde nos basamos? ¿De nuestra propia opinión o de algo ya que se ha establecido anteriormente? Entonces la confesión de Westminster, en el capítulo 11 versículo 1, dice, hay un solo Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección inmutable. Si Dios cambia de santo a permisivo o de justo a indiferente, dejaría de ser Dios. Y esto es real. Y esto es real. Por eso nosotros debemos entender y comprender que nosotros no tenemos un Dios emocional. No es un Dios como nosotros. Cuando se refiere justamente a la imagen y semejanza, no se refiere solamente bueno, no se refiere a la compresión de emociones, sino a la presentación de áreas, o sea, del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la imagen, o sea, lo que nos representa con la similitud de Dios. Nosotros fuimos desarrollando justamente el, lo que es nuestra actitud, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Yo lo deduzco, perdón, lo deduzco de esta manera, a la hora de que Dios nos da libre albedrío, nos da la libertad de poder sentir, de poder entender, de poder pensar, de poder comprender ciertas cosas. Entonces no es, digamos, como que solamente es una cuestión de que, pues ya, ahí estás y como tú quieras. No, Dios nos da la facultad justamente de poder ser. Y esto justamente se llega a interrumpir y se llega a distorsionar con la caída del primer Adán. Con la caída de Adán y Eva, pues es justamente donde esa obra de perfección, esa obra que Dios había hecho en la humanidad para que sean libres de pensamiento, libres de sentimiento, pero justamente acercados a Dios, pues ahí se pierde, ¿no? Entonces ese es el primer punto, ¿no? Dios no cambia. El primer fundamento es eso. Entonces, Dios es justo por los siglos de los siglos y Dios tiene que impartir justicia. Ahora espero no adelantarme, pero quiero decir esto. Dios, justamente yo creo que es el juez realmente justo que puede haber. Hoy estamos en una sociedad donde la justicia es relativa, mis hermanos, donde la justicia básicamente ya no es justicia, donde la ley básicamente ya no lo es. Porque hoy en día puede haber huecos en la ley, puede haber huecos en una situación jurídica en la cual, pues tal vez algún, no sé, fundador en serie haga destrozos, pero por algún tecnicismo salga libre, ¿no? O por un buen abogado, por la compra de jueces. Entonces, ¿quién es el juez supremo? ¿Quién es el juez que no se guía por emociones, por sentimientos, sino que tiene las pruebas fehacientes y la verdad total? Ese es Dios. Entonces, por eso Dios no puede cambiar en su totalidad, no puede cambiar en su inmutabilidad, Él no puede hacerse cambiante. Nosotros sí, nosotros hoy en día podemos decir, no, pues hoy le voy a la América, hoy pierde la América, mañana le voy al Chivas, ¿no? O como hoy en día, ¿no? Que primero le fuimos a la selección, después le fuimos a Noruega, después le fuimos a Inglaterra, después le fuimos a, a no sé quién, después a España, y así somos cambiantes. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Dios no lo es. Dios tiene sentimientos, sí, pero no es un ser emocional, ni tampoco sentimental. Por eso se le determina como inmutable. Entonces, por eso nosotros cuando vamos adquiriendo justamente madurez en nuestra vida, vamos poco a poco percibiendo la estatura del varón perfecto, o sea, la plenitud de Cristo. Y eso significa también ya no ser un niño espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Ustedes pudiendo ya ser maestros, o sea, ustedes ya pudiendo tener una estatura más grande en el hecho de decir de madurez, en el hecho de inmutabilidad, ustedes vuelven a ser niños, o sea, vuelven a ser emocionales, vuelven a moverse por la leche espiritual y o sea, en lugar de avanzar va retrocediendo. Entonces nosotros por eso no nos debe sorprender, incluso nos debería alegrar, y se los digo no en el mal sentido de que nos alegre que un ejemplo, que una nación fuese dada por justicia en Dios, no nos debe alegrar eso, ¿no? Decir, ay, no, sí, Venezuela, eres pecadora y nosotros somos mejores. No, 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 aquí nadie es mejor ni peor que nadie. Todos estamos en el mismo sentir y vamos por el mismo caminar. Porque incluso pues ahí donde pasó toda esta desgracia, pues
había hermanos, había cristianos, había personas que pues meramente salieron afectadas y que estaban en Dios. Entonces, no podemos decir que todo eso va a ser va a ser malo porque no. Vamos a caer en una acusación, la cual a veces ni siquiera Dios la hace, ¿no? Entonces, vamos con el punto número 4. Y algo muy importante, esta es una pregunta de las más utilizadas, ¿no? ¿Había gracia en el Nuevo Testamento? Si quieren se los pongo más en grande para que podamos leerla bien. A ver, aquí está. ¿Qué dice el buen Joe Goldberg? Dice, bro, ¿me puedes decir otra serie o película? Pues fíjate, ahorita ando mucho con... La última película que me gustó así bastante fueron dos. Una es la de Thunderbolts y otra es la de Los Cuatro Fantásticos. Esa me gustaron bastante. Pero pues, creo que Cuatro Fantásticos no pegó muy bien y Thunderbolts no llegó a taquilla bien. Pero sí fueron mis dos, series favoritas. Bueno, mis dos películas favoritas. Bueno, seguimos con la pregunta. Dice, ¿había gracia en el Antiguo Testamento? Sí, la respuesta total es sí. Es un error pensar que en el Antiguo Testamento era únicamente juicio. Ejemplos. Dios perdonó a Nínive en Jonás 3. Recordemos que Nínive era una ciudad gentil, no era una ciudad judía. Entonces ahí Dios tuvo misericordia y tuvo sobreadvertencia sobre gente que no era, por así decirlo, de su pueblo, ¿no? Eh, a ver, vamos a hacerlo más grandecito para que lo leamos bien. Estoy ciego yo, entonces no veo aquí. Te lo hacemos chequeto. Ok, aquí está. Dice, Dios perdonó repetidamente a Israel. Esto es algo muy importante, porque justamente la historia de Israel es eso. O sea, un pueblo rebelde que se vuelve a la idolatría, Dios los pone a prueba, Dios lo perdona, vuelven a tener idolatría. Entonces era un círculo vicioso muy feo, ¿no? Entonces por eso tenía que venir el Salvador, por eso tenía que venir el Mesías, justamente para romper todo ese tipo de círculos viciosos, o sea, esa serie tan repetitiva, esas actitudes del pueblo de Israel tan repetitivo de volver a pecar, Dios los ponía a prueba, volvían a poner el camino correcto, volvían a caer, entonces era algo muy, yo creo que, pues incluso hasta para Dios es algo muy tedioso, ¿no? Entonces yo creo que por eso Dios puso eso, ¿no? Entonces dice, pacto con Abraham o con Abraham por gracia. El pacto que tiene con Abraham es justamente por gracia, porque Abraham era de Mesopotamia, era una persona que no era, pues digamos, justo del todo, era alguien que hizo guerra, era alguien que pues básicamente ya había tenido sangre en sus manos porque el diezmo que dio era de un botín de guerra. Entonces, Abraham no era un santo como muchos lo pintarían, ¿no? Incluso era un hombre común, pero con un corazón lleno de fe y con un corazón dispuesto. Entonces, Dios vio la gracia en su corazón y le proporcionó esta misma, dice. Restauró a David después de su pecado. Yo creo que esa es de las cosas más comentadas, ¿no? Y justamente yo creo que a veces ese ejemplo que nos da David es el ejemplo más grande de gracia y de tener confianza en Dios, porque David pasa un proceso muy fuerte, horrible a causa de su pecado. Em, Peca, ve a Betsabé, pues sí, hace lo que tiene que hacer, Caballero hace lo suyo y se retira. Entonces, pues básicamente manda a matar al esposo de esta mujer y después se queda con ella, ¿no? Pero ahí es donde viene justamente el silencio de Dios a la vida de David. Y David se queda 3 días postrado, 3 días pidiéndole perdón a Dios. Y eran los mismos 3 días en los cuales su bebé, su hijo, su primogénito con Betsabé, pues se batía entre la vida y la muerte, ¿no? Cuando los ancianos llegan y le dicen, ¿sabes qué, David? El niño pues ya fue, ¿no? Ya está en el cielo con Dios. Lo que hace David es primero es levantarse, limpiar sus ropas, asearse y dice, pues voy a comer, ¿no? Ya tengo hambre. Y ellos se sorprenden y dicen, pero ¿por qué ahorita que el niño ya está, pues sí, ya está funado, que ya está dormido? ¿Por qué David pues toma esa actitud, ¿no? ¿Por qué no antes cuando todavía vivía?
Pero eso es uno de los secretos que tenía David con Dios. Entendió David que era un estamos a mano de parte de Dios. Y eso en cierto punto es gracia. O sea, para nuestra mente emocional, para nuestra mente que tenemos, es complejo, porque, porque vamos a decir, ¿cómo puede ser gracia el hecho de que un ser inocente pues no viva, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser gracia eso? ¿Cómo lo puedes llamar gracia? Pero para David sabía que lo más importante de su vida era la presencia de Dios. Y si no, y si él la perdía, perdía justamente todo lo que todo lo que David tenía, todo lo que David necesitaba. Entonces, eso es justamente lo que hace Dios. Dice Éxodo 34, del 6 al 7, dice, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, muchas veces algunos toman este texto, ¿no? Para decir de las maldiciones generacionales y todo eso. Eso sería un tema para otro momento, sería un tema para este, para otro día, pero justamente es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Dios no solamente ve la justicia, o sea, que ser justo, tener en balance las cosas, pero Dios no castiga, o sea, cuando decimos nosotros justicia, no significa castigo, sino Dios justamente pues hace eso con la maldad, justamente hace con eso con la gente que es mala delante de él, delante de sus ojos. Entonces es algo muy diferente, ¿no? El juicio y el castigo. Mm, Creo que me equivoqué aquí, a ver. Ah, no sé si me equivoqué. No sé si me equivoqué. Pero bueno, vamos a seguir con este. Dice, ¿hay juicio en el Nuevo Testamento? La respuesta es que sí, sí hay juicios. Y dice Mateo 10 al 20 10:28, dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos tener miedo? Pues justamente a Dios, porque Él puede destruir el alma y el cuerpo. Nosotros aquí en la tierra, pues a quien nos puede, pues un asaltante, la maña, ¿no? De la colonia, ese es el que nosotros le tenemos miedo, ¿no? En el cuerpo. Pero nosotros tenemos un destino más grande, ¿no? Que es justamente la vida eterna en Cristo Jesús, la cual el más malo, el más mafioso, el más ratero, el más asesino, el que tú quieras, no te puede tocar eso. Pero quien sí puede tocar la vida eterna y quien puede quitártela es justamente Dios. Mateo 25, del 31 al 46, dice que ahí viene el juicio final. En el trono blanco, donde todos estaremos delante de Dios y diremos, hicimos esto, hicimos aquello. Ese es lo que nosotros debemos cuidar. Juan, del 5 al 22, dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo es también juez. Entonces, nosotros debemos entender que ¿quién más juez perfecto, unánime y lleno de autoridad puede ser el que tenemos? Es Jesucristo. No hay otro que puede juzgar como Él juzga. Dice, Jesús habló más del juicio eterno que cualquier otro profeta. Eso es real, eso es verdad. Hay muchas cosas que Jesús vino no digo a implementar, porque yo creo que ya estaban como que un poco veladas en el Antiguo Testamento, pero sí vino a definirlas, ¿no? Una de ellas fue Satanás, la persona que más habla de Satanás, de un enemigo, de un ser que está tratando de acusarnos, que está tratando de meternos el pie, es justamente Jesús, ¿no? Muchas repetidas ocasiones él habla de él. Y de los juicios que venían por adelante de esto, pues era justamente el Señor, incluso es parte del Evangelio. No, nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de compartir el Evangelio, porque a veces se comparte mucho el Evangelio de la condenación. Tú tienes que ser salvo si no quieres irte al infierno, ¿no? Entonces eso no, o sea, no es coherente con las buenas nuevas, ¿no? Pero
sí debemos hacer en conciencia y decirle a las personas y que sean conscientes de que el Hijo del Hombre vino a morir por nosotros, vino a darnos libertad. ¿Para qué? Para librarnos de irnos a un lugar donde no nos convenía ir y donde no es bueno que vayamos, ¿no? Y ese es justamente el infierno. Entonces, debemos justamente tener ese sentido de saber cuándo vamos a nosotros utilizar esta, básicamente es como el Exodia, ¿no? Como la cartita de vuelta de, de la carta del uno, ¿no? Debemos tener mucho cuidado cuando vamos a utilizar esa carta y saber cómo utilizarla, porque no a todas las personas les va a caer bien eso, ¿no? Decir, no, pues ven a la iglesia, porque si no te vas a ir al infierno. O sea, y eso yo creo que ese tipo de evangelismo, ese tipo de presentación del evangelio ya pasó, ya hoy en día no está, no digo que no sea coherente, pero siento que se utilizó muy mal en su época cuando se compartió esto, ¿no? Y hoy en día tenemos muchísimas más herramientas para poder compartir. Pero está del otro lado también, eso sí, yo quiero comentárselos, ¿no? Está los que dicen, no, pues tú tienes que venir a la iglesia porque no te vas a ir al infierno, pero están también los de, no, pues Dios te ama, Dios no importa qué seas, no importa que hoy vengas borracho, tomado, zurrado, miado, Dios te va a amar tal cual, ¿no? Y eso no, debemos tener santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, los juicios temporales después de la cruz. Esto justamente como su nombre lo dice, son temporales, no son permanentes. El primero que vemos es justamente de Ananías y Zafira, en Hechos 5 del 1 al 11. Dios los manda y Dios los funa inmediatamente. No fue Satanás, no fue enfermedad, fue juicio divino. Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque nosotros regularmente hacemos cosas tentativas contra las personas. Y no digo que sea menos o más, pero yo creo que hay algo más sagrado que cualquier persona y ese justamente es Dios. Entonces dice la propia palabra, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, que signifique que haya gracias, que signifique que Dios está aguantando ciertas cosas, no significa que tú lo vas a insultar, no significa que tú le vas a mentir, no significa que tú le vas a robar, no significan muchas cosas que a veces, con toda la coherencia que puedo decir, a veces lo hacemos, inconsciente o conscientemente, a veces nosotros llegamos a hacer ciertas cosas que desagradan mucho a Dios. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? El segundo juicio temporal fue a Herodes Agripa, ¿no? En Hechos 12, 22 al 23. Dice, al instante un ángel del Señor le hirió, muere comido por gusanos. Aquí vemos cómo Dios manda un ángel para justamente herir a Herodes Agripa. Entonces, vemos que después de la gracia, que se supone que es es la época de reconciliación entre el hombre y Dios, todavía hay juicios, pero justamente ahorita vamos a descubrir qué es gracia. Dice juicios temporales después de la cruz. Bueno, aquí vemos en los Corintios, en Primera de Corintios 11, 22 al 32, dice por participar indignamente de la cena del Señor. Muchos están enfermos, muchos duermen. Duermen es una referencia a la fundación física de creyentes. Pablo explica, somos disciplinados por el Señor. Y este punto me agrada bastante, porque a veces yo creo que los juicios de Dios, más que un castigo, llevan a una disciplina. No es lo mismo. Hoy en día también es un concepto que tenemos nosotros muy mal arraigados, ¿no? El hecho de decir, me pusieron en disciplina, o sea, hice algo malo, tal vez en un servicio, y me sientan un rato. No, está en disciplina. No, eso es un castigo. Eso es un castigo. Y también es parte de, porque si estamos en un grupo, si estamos en un lugar donde tienen reglas, donde tienen normas, si nosotros las rompemos, pues todo eso humanamente, ante la ley, donde tú quieras, va a llevar un castigo, va a llevar una consecuencia. Pero vamos a suponer, ¿no? Que no debe ser así. Debe haber una disciplina. ¿Y qué es disciplina? Justamente son ciertos pasos, ciertas actitudes, ciertas cosas que hace la persona constantemente. Un ejemplo, alguien disciplinado es alguien que se levanta a cierta hora, recoge su cama,
hace ejercicio y lo toma como parte de su día, de su vida diaria, no como una rutina, no como un pesar, no como una carga, sino simplemente él es alguien que está constantemente en eso, alguien que es disciplinado en el estudio de la palabra de Dios, es alguien que toma su Biblia a diario, lee, escudriña, trata de buscar de Dios, lleva oración, lleva búsqueda de los hermanos, les pregunta cómo están. Eso es ser un disciplinado, ¿no? Alguien que está constantemente haciendo algo. Entonces, confundimos esas partes, ¿no? De castigo con disciplina. A veces yo creo que Dios no nos quiere castigar, nos quiere llevar a que nosotros compongamos nuestro camino y podamos hacer ciertas cosas que nos lleven más a Él. Entonces, eso es algo que yo pienso, ¿no? Bueno, más bien que algo que yo he visto ahorita que se tiene mucha, ¿cómo se podría decir? Sí, mucha confusión, ¿no? Dice la iglesia, iglesias del Apocalipsis, Cristo amenaza con juicio. En Apocalipsis 2 capítulo 2 y capítulo 3 dice Apocalipsis 2:5, vendrá pronto y quitaré su candelero. Ahí nos habla justamente de que pues si no se aprovecha lo que Dios habla, Dios nos va a quitar el candelero. Dios nos va a quitar la palabra, nos va a quitar al ángel que está justamente hablando, ¿no? Dice, y arrojaré en cama, Cristo sigue disciplinando a las iglesias. Y esto es algo muy importante, yo creo que siento que sí es algo que se ha perdido mucho. Siento que hoy se busca más el castigo que la disciplina. Es algo que yo siento, ¿no? Y por último, pues el juicio ahora sí supremo, que es el juicio final o el juicio escatológico, que viene en Apocalipsis 20 en el trono blanco, Mateo 25 la separación entre orejas y cabritos, y Romanos 2, del 5 al 8, Pablo habla del día de la ira. Toda la Biblia culmina con un juicio universal. Ahora, justamente muchos confundimos todos estos juicios, todo el juicio escatológico, con que por eso no puede haber juicios ahorita, porque todo se está acumulando. Pero justamente es eso lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué es el juicio? Bueno, el juicio es poner en balanza, ser justo, y Dios es justo. O sea, Dios no castiga o Dios no hace algo porque quiera solamente castigar. Ese va a ser el juicio final, donde justamente la consecuencia va a ser irte al lago de fuego y azufre o entrar a la vida eterna. Lo que hoy en día Dios hace es justamente la disciplina, dar no juicio, dar justicia. Son dos cosas muy diferentes. El juicio final es la que se refiere ahorita en esta parte, esta diapositiva. Toda la Biblia culmina con ese juicio universal, ese juicio final, la que algún día tú y yo estaremos presentes y estaremos ahí. Entonces, todo eso, Dios yo creo que hoy en día nos disciplina. Por eso decía este hermano, no, es que esa causa de que esto, de que el otro, de que aquí. Ok, yo pienso, y no lo digo como tal así, pero yo considero que podría ser. No digo que es, yo digo que podría ser, sí, para que justamente Dios nos conduzca a evitar este juicio universal, este juicio final. Yo considero eso. Yo considero que esta justicia, que estos microjuicios que hoy en día hay, es justamente para que Dios nos discipline y evitemos llegar a un punto de no retorno. El punto de no retorno es el lago de fuego y azufre, el que algún día le espera a la gente que odió a Dios, ¿no? Los que veíamos en Éxodo, ¿no? Que Dios castiga a la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen su nombre, ¿no? Un segundo, voy a sonarme un poquito la nariz, ahí cortamos. Mientras me sacudo les voy a poner el videíto para que volvamos a ver de qué estamos hablando, porque luego se va la onda. Así estaba Venezuela horas antes del terremoto. Celebrando el día de San Juan Bautista. Dios es un Dios celoso y estoy seguro que te ama Venezuela. Y por eso
te está purificando. Es lamentable y triste lo que estamos viendo hoy con nuestros hermanos venezolanos. Dos sismos. El primer sismo fue de magnitud 7.2 y el segundo sismo fue de magnitud 7.5. Al momento que estoy grabando este video hay al menos 32 fallecidos y más de 700 personas que han resultado heridas. Se han registrado derrumbes de edificios en Caracas y otras zonas cercanas al epicentro, con personas aún atrapadas entre los escombros. El estado de Guaira figura entre los más destacados, con numerosos edificios colapsados y daños severos en la infraestructura. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar sufrió daños estructurales y las operaciones fueron suspendidas temporalmente. Y según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las víctimas y daños materiales aumentarán conforme se completen las evaluaciones. Y en redes sociales vemos un caos. Muchas personas compartiendo su experiencia apocalíptica en este sismo. Y la verdad es lamentable. Oremos por Venezuela. Que Dios tome el control de esta bella tierra. Y deseamos de todo corazón que puedan entender que no fue San Juan Bautista que los liberó este. Entonces sí, ya escuchamos ahí lo que decía Germán, solamente era para volver a rectificar el punto, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Ahora, vamos a definir bien, y esto es algo que sí, yo creo que em, siempre, siempre hablamos, ¿no? De las cosas que están mal, pero ¿por qué no hablamos de las cosas que están bien? Apenas estaba yo reflexionando en eso, ¿no? Perdón. Y voy a sacar una serie de videos de apologética justamente a favor, ¿no? Porque siempre la apologética de hoy en día, o se ha puesto muy de moda que todo es lo malo, ¿no? Todo es el error. No, es que yo hago apologética en contra del catolicismo romano. No es que yo haga apologética en contra del neopentecostalismo. Es que yo hago apologética en contra del calvinismo. Es que yo hago apologética en contra del liberalismo. Yo hago apologética contra la teología liberal, ¿no? Entonces son cosas que dices, sí está bien, o sea, se tienen que combatir esos puntos, esas cosas, pero también, ¿dónde está la apologética a favor de la iglesia, ¿no? ¿Dónde está la apologética eclesial? Que justamente es la que, pues, también dice el dicho, no solamente juzgándose se libra una batalla, no solamente peleando, sino también defendiéndose. ¿Y cuál es nuestra mayor defensa? Lo bueno que tiene la iglesia, ¿no? Lo bueno que tiene las congregaciones, lo bueno que tiene la iglesia, o sea, que somos una familia, que a pesar de que a veces nos agarramos del pelo, pero hay perdón, hay unión, y quien no lo haga, pues no es oveja, no es familia, así de sencillo. Yo creo que ese es el filtro más grande y más importante que nosotros debemos tener, el hecho de que si alguien nos hace algo malo, no es hijo, porque a veces no, nosotros nos cuesta, ¿no? Decimos, pero ¿por qué tal hermano es así? ¿Por qué me hieren? ¿Por qué me lastimaron? Porque no eran cristianos, porque eran personas igual de pecadores que tú que yo, pero que no se les ha revelado Cristo del corazón. Eso no los hace ni más ni menos, sino todo lo contrario, los hace con más derecho a que tú y yo les tengamos misericordia, porque Dios les tiene misericordia. Y esa parte es difícil, esa parte ese es donde te queda el nudo en la garganta, ¿no? De la persona que te ofendió, de la persona que te insultó, tú debes darle la, la mano, tú debes darle la actitud de Cristo. Entonces solamente alguien que ha comprendido la gracia va a poder dar esa parte de misericordia y de amor, ¿no? Ahora, justamente, ¿qué significa vivir bajo gracia? Esto es algo importantísimo que ahora justamente viene lo que yo les decía, ¿no? Porque a veces sí, mucho malo, pero pues no es por ser mala onda ni nada, pero es real, ¿no? O sea, sí se ha perdido un poquito eso de las doctrinas fundamentales, que es justamente las más importantes, que es la gracia. Yo creo que hoy en día se ha perdido. Hoy en día la gente dice, gracias que tú peques el sábado, peques el viernes, vengas el domingo y Dios te perdona. No, eso no es gracia. Eso no es gracia. Estamos muy equivocados. La gracia no te da derecho a pecar. Así de fácil. La gracia no te da derecho a pecar. ¿Ok? Eso que la derecha a pecar, eso es liberalismo. Puro y duro. O sea, como lo queramos maquillar, ¿no? Dice Romanos 6 del 1 al 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. O sea, y justamente es el error que nosotros tenemos, ¿no? Ah, pues soy pecador, pequé ayer, pequé hoy. Dios me perdona. De todos modos, nadie es perfecto. No, pero recordemos que que tenemos un Padre que es santo. Entonces nosotros debemos comportarnos de igual manera, tener santidad en nuestra vida, ¿no? Dice que la gracia significa salvación inmerecida.
reconciliación y paciencia divina. Ya desde aquí tenemos un conflicto muy grande con lo que hoy en día no se nos está predicando sobre la gracia. Primero que nada, la salvación inmerecida. Sí, nosotros somos salvos justamente por gracia. ¿Por qué? Porque no merecíamos ser salvos, porque somos pecadores, porque somos malos, pero no significa que eso en un inicio que nosotros estemos en ese estado para siempre. ¿Por qué? Porque ese es en un principio. Dios te da la salvación en un principio. Cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa y serán salvos. Así de fácil. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, Dios primero que nada te da justamente la gracia inmerecida, o sea, la salvación que no mereces, ¿sí? Para que tú puedas creer. Pero justamente es donde tú debes ir avanzando. ¿Y dónde se avanza? En la reconciliación. ¿Por qué se avanza en la reconciliación? Porque vamos a poner un ejemplo. Yo siempre se les digo ejemplos tal vez burdos, ¿no? Porque intentamos comprender lo divino con lo terrenal, pero es parte de comprenderlo, es parte de de nuestro quehacer teológico, de nuestros ejemplos, ¿no? Entonces, es como una pareja. La pareja se pelea, se van a separar, pero justamente en el momento dicen, ¿sabes qué? Vamos a hablar, nos ponemos a cuentas, nos arreglamos, entonces nos reconciliamos. Entonces, uno se perdona al otro, eso sería la gracia, ¿no? No mereces tu perdón porque te ofendí. Igual manera yo no mereces que te perdone porque me ofendiste, ¿no? Pero por gracia, por amor, vamos a perdonarnos. Seguimos. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo en la misma actitud, si yo sigo con los mismos problemas, con las mismas cosas, entonces esa reconciliación es vana, no es real. Entonces, justamente por eso les digo, la salvación inmerecida se comienza, sí, todos recibimos y todos somos salvos por gracia, pero después en la reconciliación con Dios nosotros debemos y tener ese ímpetu de cambiar, de mejorar. Ese es el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de mente, el cambio de vida que nosotros podemos tener. Dice la palabra, el que antes robaba no robe más, el que antes, un ejemplo, ¿no? Parafraseando, el que antes tomaba no tome más, el que antes maldecía no maldiga más. Acérquese a Dios cada vez más. Y lo que más me llama la atención es justamente la paciencia divina. Ojo, y esto se ejemplifica pues con el ejemplo más básico de todos, de todo el mundo, y es justamente el amor y la paciencia de un padre. Sí, nuestros padres nos pudo de chiquitos, nos llegó a ver que hacíamos berrinches, paciencia. Nos llegó a ver que nos echábamos a llorar, paciencia. Pero cuando nosotros agarrábamos y hacíamos algo más allá de lo debido, ¿sabes qué, mi niño? Mi niño, te amo, te quiero, eres mi creación, saliste de mí, pero ¿sabes qué, padre mío? Te van a tocar dos nalgadas. Y eso es lo que pasa hoy en día con Dios. Por eso nosotros no debemos reprobar ni tampoco huir del juicio ni de la disciplina de Dios, porque son correcciones que nos llevan a bien. Duelen, una nalgada duele, obviamente. Y se los digo, o sea, es un ejemplo muy burdo, o sea, es un ejemplo demasiado básico, ¿no? Pero es así como funciona. Em, el padre que no corrige a su hijo, más que mal padre, es un padre indiferente, que no le interesa la vida de sus hijos. Y la indiferencia es más pesada que el que ser un padre estricto, que es un padre incluso, por así decirlo, malo. Porque toda disciplina errónea incluso, o castigo erróneo incluso, trae sus frutos. Hay gente que es a la línea porque sus papás lo castigaban, porque sabían que si hacía algo, le daban sus chanclazos. Justificado no, porque pues el maltrato no es correcto, ¿no? No debe ser, menos para un infante, ¿no? Pero incluso dice la palabra, ustedes siendo malos padres, se preocupan por sus hijos. ¿Cuánto más yo, que básicamente soy el padre perfecto, dice el Señor? Entonces, justamente la paciencia no significa omisión, no significa taparse y vendarse los ojos y decir, ay, mi chiquito, ¿cómo lo voy a castigar? No, es justamente como la palabra lo dice.
Dios está siendo paciente contigo, conmigo, con todos los que andamos haciendo cosas malas, con el mundo en general. Pero va a llegar un momento en que Dios va a decir, si eres mi hijo, tengo derecho a ponerte en disciplina. Y eso es otra cosa. Dice, no significa ausencia de consecuencias o abolición del juicio. Algo muy importante. Nosotros pensamos que por vivir en la gracia, todo lo que hacemos, todo lo que pecamos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, no tendrá consecuencia alguna. Y esto es mentira, mis amados hermanos. Todo, mínimo, grande, chico, bueno, malo, todo lo que hagamos en esta vida va a tener consecuencias, porque eso es real, es una ley, la siembra y la cosecha, lo que siembras lo segarás algún día, eso es verdadero. Entonces, si hoy en día siembras rencor, si hoy en día siembras conflicto, si hoy en día siembras mentira, robo, hurto, lo que tú quieras, el día de mañana vas a cosechar eso mismo. Y hoy en día vamos, y el día de mañana vamos a estar como Paco el Chato, ¿no? Paco el Chato, ¿qué es lo que hacía? No, pues avisaba del lobo. Bueno, no sé si es la historia de Paco el Chato, pero creo que sí. Que avisaba y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y de repente llegaba la gente bien asustada. Ja, 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 mentí. Luego otra vez Paco el Chato, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todos, ay, escóndanse. Ah, no es cierto. Y por tercera vez dijo, ahí ya venía el lobo. Y él dijo, ayúdenme, ahí viene el lobo. Y nadie lo peló y pues creo que se comieron a Paco el Chato, ¿no? No me acuerdo si era esa historia o era otra, pero algo así parece, ¿no? Entonces, la ausencia de consecuencias no significa gracia. Solamente esa es una mentira, y eso sí se los puedo decir, aunque suene raro de mi parte, pero yo siento que es una mentira de Satanás, el cual si quiere que pensemos, mejor dicho, que la humanidad piense que todo lo que hace no tendrá consecuencia alguna. Eso es un engaño de Satanás, porque imagínense si no tenemos consecuencia de lo que hacemos. O sea, Dios santo, y no lo quería comentar, pero ese rato estaba viendo una noticia y me revolvió el estómago y me sentí triste porque me dieron ganas hasta de llorar. Dije, Dios santo, cómo aumenta la maldad en este mundo, ¿no? Allá en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos, ni me acuerdo de qué lugar sean esas personas, pero, ay no, me cuesta a veces comentar ese tipo de cosas, ¿no? Un padre, no padre de sacerdote, o sea, un papá y su hijo, este sujeto desgraciado drogaba al niño, lo dormía y lo llevaba con hombres a que le hicieran daño, ya sabemos de qué tipo, ¿no? Eh, por más de un año, más de 10 hombres le hicieron daño al niño, de 5 años, o sea, de 5 años. Dices, Dios santo, o sea, ¿a qué punto estamos llegando? ¿Cuáles son las consecuencias de este hombre que va a tener algún día ante Dios? La, el amor, la empatía, cualquier cosa que antes tenía el ser humano se ha degradado totalmente. Entonces, por eso yo creo que no en un sentido de maldición, porque también a veces hay gente que lo ocupa en mal sentido, ¿no? Decir, ay, que Dios castigue a Venezuela, que Dios castigue a México, que Dios castigue a Argentina, porque son idólatras, ¿no? Porque, no, pero en un sentido de corrección, de que Dios actúe de una manera real, que Dios ponga juicio sobre esa gente, porque ya es mucha la maldad, porque ya es mucho lo que se está viendo. Eso es básicamente como Sodoma y Gomorra y nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, algún día se van a enfrentar contra esa putrefacción, contra todo eso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos levantando la voz para que eso cambie? ¿O nos vamos a unir tarde o temprano al sistema tan corrupto que es este mundo? Porque el príncipe de la potestad del aire es dueño de este mundo y le pertenece. Ahora, nosotros vamos a tener un despertar espiritual en el cual nos acerquemos a Dios, nos arrepentamos de nuestros caminos y busquemos genuinamente de Él, o seguiremos justificándonos, diciendo que la gracia es el permiso para pecar, diciendo que la gracia es la ausencia de consecuencias.
que la gracia es la abolición del juicio, porque el juicio, mis amados hermanos, no puede ser abolido, no puede ser abolido. ¿Por qué? Porque hoy en día si tú, si esta monstruosidad que ahorita les acabo de contar, se lo haces, si tienes el recurso de pagarle al juez, el juez te saca en 2 por 3, te dice, ¿sabes qué, papito? Dame aquí 1 millón. Mire, ahí le va 1,5 millones. Ay, papá. Ay, no, es que por un error técnico o por quién sabe qué, va a salir bajo libertad condicional. Y después, no, es que ya es buena conducta. Y es que después ya está libre. Entonces, los juicios que tenemos hoy en día son ineficaces, realmente. Hoy en día la justicia según, pero yo luego aquí platico con amigos conocidos que tengo que son policías, que pertenecen a la policía municipal, y me cuentan cada cosa que dices, wow, wow, de verdad es a veces sorprendente, a veces es nauseabundo escuchar todo lo que pasa, todo lo que sucede en en nuestras colonias, nuestras vidas, con los vecinos, con todas las personas que a veces están en nuestro alrededor. Dices, Dios, 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 qué bueno que a veces estamos de este lado. Nos llaman aburridos, nos llaman locos, nos llamen como nos llamen. Yo prefiero estar aquí en mi casa, sano y salvo, sin ninguna consecuencia mala para mí, para mi familia, porque allá afuera se mueve el puritito diablo. La verdad es que sí. No hay otra forma de decirlo. Yo soy de las personas que habla mucho de la depravación total, que habla mucho de que la maldad viene del hombre, sí, la maldad viene del hombre, pero un poco que el hombre es malo y otro poco que al diablo le gusta, pues ahí se combinan las cosas. Hay varias cosas que yo sí me hace pensar y digo, ¿qué será más malo, el diablo o el hombre? A veces mi conclusión es que el hombre, pero pues solamente Dios en su momento nos dará la respuesta de por qué esto fue así. Dice, ¿qué dicen los reformadores? Bueno, Juan Calvino, uno de los mayores y más robustos reformadores de la Reforma Protestante, dice en sus instituciones de la religión cristiana, que instituciones de la religión cristiana básicamente fue la primera teología sistemática que pudo tener el mundo cristiano protestante, y es bastante robusta y bastante buena. Dice, enseña que la providencia de Dios gobierna todas las cosas y que sus juicios son siempre justos, aunque muchas veces incomprensibles para nosotros. También comenta que los castigos temporales sirven para corregir a los creyentes y para manifestar la justicia de Dios sobre la impiedad. Y es justamente lo que ahorita les comentaba yo, ¿no? Em, ¿Es incomprensible la justicia de Dios? Sí. Sí, 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 porque a veces queremos que castiguen, no sé, a un Nabucodonosor, que castiguen a un rey malo, ¿no? Y terminan probando a Job, ¿no? Ahí es donde muchos de nosotros a veces somos, o creemos que somos Job, ¿no? Y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me haces esto si yo soy tan bueno? Bueno, porque los juicios de Dios son incomprensibles. Y la justicia de Dios a veces no viene como nosotros la queremos, ¿no? Em, y los castigos temporales, y eso es algo muy importante, son para corregir a los creyentes y para manifestar la justicia de Dios sobre la impiedad. Volvemos a citar a Job, ¿no? Vemos cómo, a pesar de todo, Job, si era una persona justa, si era alguien básicamente perfecto en exterior, pero tenía un corazón un poco inconforme, un poco... Job se sentía incluso... Todos nosotros sabemos que hay que que cojeamos, ¿no? Eso inevitablemente, a menos que seas un narcisista y piensas que todo lo haces bien, ahí sí ya, esa es otra cosa, ¿no? Pero todos sabemos en qué actitud, en qué momento y en qué tiempo estamos. Hoy estoy en mi prime, hoy estoy a un 60, un 70, un 80%. Y Job sabía, ¿no? Que estaba a un 85, un 90, 95% de foie, ¿no? De aquí. Pero aún así, tenía algo en su corazón.
que era justamente que se creía digno. Por eso Dios lo prueba. Por eso cuando Job le dice, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dame una respuesta. Y Dios le responde no como un padre emocional. Justamente volvemos a ver la inmutabilidad de Dios en esa historia, ¿no? Que un padre diría, ay, mi chiquito, mi niño, este, tú sufriste, has sufrido, estás sufriendo, pobrecito de mi niño. A ver, venga, chepa acá. Vamos a darle su biberón, su mamilita y a dormir. Y Dios no, Dios lo confronta y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice el cosmos? ¿Dónde estabas tú cuando hice el mar? O sea, básicamente, ¿quién te crees para hablarme así? ¿Quién te crees para tú juzgarme a mí? Entonces, esa justamente es la mutabilidad de mi Dios, y yo prefiero ese Dios a un Dios cambiante y fluctuante, la verdad. Dice Martín Lutero, dice, comentando Romanos, Lutero afirma que la gracia no elimina la santidad de Dios, más bien revela que la justicia divina fue satisfecha en Cristo para quienes creen. Entonces, justamente Dios es santo. Y por eso cada uno de nosotros tiene que comportarse con esa santidad. Y la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5, donde justamente habla de la providencia, como lo mencionaba también Juan Calvino, dice, Dios gobierna todas las criaturas, acciones y acontecimientos para su propia gloria, y puede usar medios ordinarios y extraordinarios para cumplir sus propósitos. Entonces es algo muy importante. Dios no estoy diciendo que todos los juicios, digo que todos los temblores, un ejemplo, ¿no? Que van a haber en este mundo son juicios de Dios, ¿no? Obviamente no, esto no es así, ¿no? Pero Dios puede usar esos medios. Dios puede usar un choque, Dios puede usar un temblor, Dios puede usar una enfermedad, Dios puede usar diferentes cosas para justamente mostrar los juicios. ¿Y esto es malo? No, todo lo contrario. Es justamente para disciplinarnos y para acercarnos cada día más a Él. Y eso es lo más bonito de todo eso, que Dios nos tiene en plena confianza, en plenitud de pensamiento y en plenitud de sentir, porque se los decía hace un momento, lo peor que le puede pasar a un hijo y lo peor que puede hacer un padre es que sea indiferente ante la situación de su hijo, bueno o malo, ¿no? Si el niño es berrinchudo, déjalo, así es. Eso es indiferencia, eso ni siquiera es como que apoyar a tu hijo a que sea el mismo, ¿no? Eso es indiferencia. Pobre niño. O igual manera, si es algo bueno, ¿no? Ah, mira, papá, hice esto, hice algo bueno, hice este dibujito, ¿qué te parece? Ah, está bien, está bien. Aprendemos de lo que vemos, ¿no? Es algo, es una característica humana muy grata que tenemos, ¿no? Apenas en la mañana estaba yo trabajando, estaba yo atendiendo a un chavo y yo vi como su niño agarra su gorra y se la pone y le dice, mira papá, soy como tú, mira papá, soy como tú. Y yo hasta me reía con el niño y, ay, sí, mira. Y el otro chavo, que le estaba yo cortando el papá del niño, no lo pelaba, o sea, de plano no lo pelaba. Y hasta le dice, ya, dice, vete a sentar. O sea, y el niño, mira papá, soy como tú. O sea, dices, el niño te está dando uno de los mayores honores de cualquier ser vivo, de cualquier persona, es que es parecerse a ti, que ve cualidades adecuadas para querer ser como tú. Y tú le das esa respuesta. Indiferencia. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos un padre indiferente. No. Nosotros para nada tenemos un padre indiferente. Nosotros tenemos un padre que nos cuida, que se preocupa, pero sobre todo que actúa en la vida de cada uno de nosotros. Y se los digo de propia mano, de verdad, de algo real. Dios ha trabajado en mí infinidad de veces. Cuando me siento menos, me levanta, cuando me siento más, me baja, porque Dios es así. Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. Solamente debemos dejarnos moldear y no pensar
que porque estamos en la época de la gracia, tenemos la puerta abierta a hacer diferente tipo de cosas y que no vamos a tener una consecuencia sobre eso, porque eso es un engaño del enemigo, es un engaño del diablo y créanme que eso sí es perjudicial en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que terminamos con este punto, terminamos con este programa en esta noche. Una horita nos aventamos, muy bien, 1 hora y 9 minutos. Muchas gracias por estar. Mi querido Dexter, gracias por quedarte hasta el final. Gracias, gracias de verdad por estar aquí. Ay, ¿qué hice? Ah, ahí estoy. Entonces, sí, muchas gracias mi querido Dexter por estar. Ahí andamos. De igual manera, si algún día tienen un tema de conversación, algo, pues con todo gusto pueden ponerlo ahí en comentarios y vamos a estar platicando. Yo creo que el otro live va a ser algo más abierto, preguntas abiertas, así como lo hicimos la vez pasada. Yo quería hablar de este temita porque a veces no se dan los espacios, ¿no? Pero, sin más, ahí estamos para la próxima. Que Dios me los bendiga, que Dios te bendiga mucho, Dexter. Ahí andamos. Hasta luego.